Saludar a la honorable senadora de la República, Gloria Inés Ramírez, y a los honorables concejales de Bogotá, Alejandra Rodríguez y Álvaro Argote, que nos acompañan en esta importante ceremonia. La señora viceveedora distrital también nos está acompañando la mañana de hoy. Vamos a apreciar a continuación las palabras de instalación de este Consejo Distrital de Paz, a cargo de nuestro alcalde mayor de la ciudad, el doctor Gustavo Petro Urrego. Buenos días a todos ustedes. Como es larga la lista de invitados, de asistentes, el protocolo que nos diga, se van a intentar poner a nosotros y pasar directamente a continuar lo que es indudablemente quizás el debate público más importante de la historia contemporánea de Colombia: la paz o la guerra, porque esas son las dos dimensiones, las dos alternativas, las dos caras de la moneda en la que se juega el destino del país, y yo diría del continente. Hemos revisado el decreto que fue expedido por allá en el año, publicado exactamente en septiembre del año 2000, siendo alcalde Enrique Peñalosa y secretario de gobierno Jaime Buenahora, año 2000. Decreto que, sin entrar a criticarlo, obviamente la fecha indica que es necesaria su reforma. Han pasado 14 años, pero que debe la conformación de este Consejo Distrital seguir los pasos que dictaminó esta norma, uno de los cuales es la selección pública de varios de los integrantes de la totalidad, los integrantes del Consejo Distrital de Paz. Nuestro compromiso es que arranque, nuestro compromiso es que se reforme el decreto, porque han pasado 14 años y esta ciudad es diferente, muchísimo más compleja. Por tanto, el Consejo tiene que adaptarse a estas nuevas realidades de la ciudad de Bogotá, de las expresiones de nueva ciudadanía que desde el año 2000 han surgido cada vez más poderosas y que deben plasmarse en la construcción del Consejo Distrital de Paz. 14 años han pasado y la primera pregunta que tendría que hacerse es cómo es que un decreto se expide, pasan 14 años y no se estrena. Ese sería el primer gran interrogante, que no tiene que ver con una crítica propiamente a los alcaldes que vinieron después de Enrique Peñalosa y no implementaron el decreto, sino con la historia misma del país. Es que han pasado 14 años donde hablar de paz era calificado como de terrorismo. Es que han pasado 14 años donde discutir la posibilidad de una alternativa en Colombia que consistiese en no matarnos los unos a los otros fue considerado como cosas de blandengues, de gente sin personalidad, sin valentía. Son 14 años, básicamente la última década, en donde lo que se consideraba pertinente para el país era conducir a toda la nación hacia la guerra.
encuadrar a la sociedad dentro del Estado, rezaba el artículo primero abolido por el Congreso de la República del primer plan de desarrollo del año 2002 que estableció este tipo de política pública. Encuadrar a la sociedad dentro del Estado para cumplir el fin esencial del Estado, no de la sociedad, como decía la Constitución del 91, que es la seguridad y la seguridad vista como control militar del territorio. Esa era la fórmula del año 2002, 2 años después que se expidió este decreto. Y bajo esa fórmula, artículo primero del Plan de Desarrollo Estado Comunitario, se llamaba, derogado por el Congreso de la República en ese entonces, bajo esa fórmula no era posible la paz. La opción de la paz era vista como una especie de cofradía, de complicidad con uno de los actores de la guerra. Todo el que pronunciase la palabra paz era visto con sospecha. Y no solamente con sospecha, sino que se iniciaron acciones estatales desde el Ejecutivo Nacional con el fin de demeritar, desprestigiar, perseguir, vigilar a todo aquel o a toda aquella que por alguna representatividad de la nación, sea porque fuera funcionario de alguna de las ramas del poder público o porque fuera alguna persona con posibilidades de ser escuchada en la sociedad colombiana, tenía que ser vigilado si esa persona hablaba de paz. La política pública de Colombia en la última década fue la política de la guerra. Y por eso es que este decreto que firmó Peñalosa nunca se volvió a realizar. El hecho que hoy los tenemos, habrá que hacer su adaptación, lo invito a la personería a que participe en ello protagónicamente, porque así la ley le dio esta facultad a las personerías en ese entonces, a los honorables integrantes en este momento de este inicio del Consejo Distrital de Paz, a todas y todos ustedes, y a quienes no están aquí, a que nos ayuden a configurar este instrumento. Porque una de las observaciones que uno plantearía del decreto es que aquí no dice para qué es el Consejo Distrital de Paz. Dice cómo se conforma, cómo se eligen sus miembros, cuál es el procedimiento de la postulación y la designación, y ya. Entonces nos abre un interesante ámbito de discusión pública para que hacemos. En la reunión de alcaldes de ciudades capitales, en la asociación que fundamos el año pasado, una de las directrices que se dio en aquel entonces fue que todos los alcaldes instalaran este tipo de organismos. Bogotá creo que es el primero que lo hace. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué va a ser este organismo? Completado, fuerte, empoderado, ¿para qué? Para ver si participan en esa negociación allá en La Habana, a ver si empezamos a hacer juego de codazos, a ver quién llega. Me parece que no es. Para ver si ponemos algunas opiniones en el escenario del debate nacional, pues obviamente, aunque propiamente no necesitaríamos de un Consejo Distrital de Paz para expresar opiniones. Luego el peso específico, la función específica del Consejo Distrital, que está por definir normativamente, tenemos que clarificarlo entre nosotros. En mi opinión, la paz no depende de la negociación que se hace en La Habana, por muy importante que sea ese proceso para cerrar un capítulo de conflicto armado en la historia de Colombia, de 60 años de antigüedad. Pero la paz no es eso, sería ilusionar
cuestionarnos, hace parte de la paz, pero ya hoy no podemos concebir que la paz es simplemente finalizar un conflicto armado, escaparnos de una guerra, escaparnos lo más rápidamente posible, de la manera más contundentemente posible de una guerra, para que la generación que estamos criando en nuestros hogares no tenga que vivir lo mismo que nosotros vivimos. Y quizás para que, un poco parodiando a García Márquez, que yo creo que por eso fue que lo escribió en su libro de 100 años de soledad, las generaciones del olvido, las generaciones de la soledad, las generaciones de 100 años de soledad son las generaciones de la violencia, porque la violencia hace solos a los seres humanos, y lo primero que rompe la violencia es el principio básico y fundamental de la humanidad, que es la solidaridad. Lo rompe de facto. La violencia, por definición, es romper el lazo de la solidaridad y el afecto entre seres humanos. Luego, razón tenía Gabriel García Márquez, lo expresaba, porque finalmente la literatura es una síntesis de la historia, escrita de manera poética y sensible. Pues expresaba nuestra historia. Habrá, Colombia podrá tener una generación completa que pueda vivir en paz. La tendremos en el pasado. Si hacemos un examen de la historia de Colombia, desde que los españoles llegaron aquí, ¿existirá alguna generación desde ese entonces hasta acá que haya vivido en paz? O García Márquez tiene toda la razón al explicar poéticamente, literariamente, cómo realmente la historia de Colombia es la historia de las generaciones de 100 años de soledad, que siempre tienen una segunda oportunidad, dice él al final. Pues creo que si hacemos una valoración histórica, lo que encontraríamos es que es muy difícil que encontremos que una generación en la historia de Colombia haya vivido en paz. Y entonces estamos ante un reto histórico, pero de verdad histórico: la construcción de la primera generación de la paz de Colombia. He ahí el objetivo, que no es solamente en La Habana que se va a construir esa generación, si es que una serie, con todo el respeto, de personas, la mayor parte de ellos de más edad que nosotros mismos, terminan permitiendo que hablemos con más sustento de esto. Lo que estamos hablando no es de las generaciones que hicimos la guerra, sino que estamos hablando de la posibilidad de que una generación pueda ser la primera generación de la paz del país, que son nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, en toda Colombia. ¿Qué retos que tenemos delante? Porque no han sido capaces nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni los papás de nuestros bisabuelos, de ser los que le entregaron a las generaciones posteriores un país en paz. Ya los historiadores dirán quién tuvo la culpa, que fue que fue. La historia no es más sino un recorderis de argumentos para explicar por qué sucedió. Pero hoy a nosotros nos toca hacer otra historia, la historia de construir las condiciones de la primera generación, es decir, de la primera generación que escape a los 100 años de soledad y construye un siglo de solidaridad, que es la forma como vamos a construir una nación, que aún no tenemos. La nación colombiana, muy posiblemente inmersa dentro de la inmensa nación latinoamericana.
La primera generación de la paz, entonces, ¿qué demanda de un Consejo Distrital de Paz? No simplemente estar atentos a lo que pase en La Habana, no simplemente darle la fuerza que necesita a esas personas que se sientan en La Habana, de uno y otro lado, para que no cesen en su empeño, para que no se dejen presionar de quienes quisieran que nuestros niños y nuestras niñas siguieran en la guerra. Porque están presionando allá a sirios y troyanos, literalmente se puede hablar así, sirios y troyanos, para que continúen sus guerras, que consideran algunos homéricas, pero que han perdido completamente la razón de ser históricas en los ojos de la propia sociedad colombiana. Obviamente tenemos que apoyar en que no se frustre el proceso de La Habana, solo porque un poco de prejuiciados ideológicos quisieran destruir no solamente las conversaciones que se dan en La Habana, sino hasta La Habana misma, por puro prejuicio ideológico, sin importarles ni más qué pasa con nuestros niños. Para ello, el 9 de abril creo que va a ser una fecha determinante. Si somos capaces de convocar a todas aquellas y todos aquellos que en Bogotá ansíen sacar a Colombia de la guerra, independientemente si se dicen de azul, de rojo, de blanco, de multicolor, de qué sea. Todo aquel o aquella que ansíe escaparse de la guerra, si las pudiéramos convocar al centro de la ciudad de Bogotá, este centro histórico, para gritar, como el 20 de junio de 1810, la paz, gritar a la paz, creo que daríamos uno de los grandes saltos que necesita este proceso de negociaciones, que intenta ser acordonado, extinguido, ahogado, triturado por quienes quieren que continuemos en la guerra. Pero esa es una función apelante del Consejo, que nos gustaría que nos ayudaran en esa labor para el 9 de abril. Pero hay otra. La generación de la paz se construye solamente esperando aquí a que pase una mano, esperando que un barco, una decía el dicho popular, un barco cargado, ¿cómo era? Un barco de La Habana viene un barco cargado de esperanzas, ilusiones, aquí prendiendo velitas a ver si llega el barco, así como ya llegó el barco de los transportadores del acero, ustedes de La Habana llega un barco quizás muchísimo más cotidianas, pero no menos importantes. ¿Cómo construir la generación de la paz en la ciudad de Bogotá? ¿Cómo? Allá en cada localidad, en cada barrio, con todos los problemas que sabemos que existen, en una ciudad tan compleja, tan cosmopolita, tan diversa, tan llena, casi un resumen de violencia. Cualquiera que corte arquitectónicamente la ciudad de Bogotá en los anillos, como se corta un árbol, que los anillos van midiendo la historia del árbol, aquí arquitectónicamente se mide la historia de la ciudad, pero es una historia de violencia. Empezando por el barrio de Cordovera, la conquista, la arquitectura española implantada sobre los ríos y quebradas del Nilo, y a partir de ahí los franceses, los ingleses, los norteamericanos, los barrios populares que siguen los desplazamientos de toda la historia de Colombia, empezando desde el Belén, Egipto, barrio Santa Fe, los
los judíos que llegaron al barrio Santa Fe, los gaitanistas que fueron exterminados, los barrios obreros de Las Cruces y San Javier y otros que nos rodeaban, que eran afuera de la ciudad. La violencia que trajo el barrio de La Estrada, de los boyacenses que venían escapando, los tolimenses que venían escapando, haciendo Bogotá es como Nueva York, solo que muestra. Y después, más violencias, la ciudad Bolívar, las violencias de los 70, de los 80, la arquitectura mafiosa, nuestra realidad, nuestra historia, nuestra ciudad es un acumulado de violencias. Esa diversidad, que no solamente hereda violencia, sino que hereda culturas, que hereda aspiraciones diferentes, que heredan la desigualdad social inmensa. Solo nos ganan desigualdad social Montería y Medellín, que esculpieron la desigualdad social a punta de fusil paramilitar. Aquí quizás no llegó en extenso el fusil paramilitar, pero tenemos una desigualdad social similar. En esas desigualdades sociales, en esas exclusiones, en la segregación, en la discriminación de grupos enteros de la población, ¿cómo se construye la generación de la paz? ¿Cómo se construye en el colegio público, en la calle, en la vereda y en la acera? ¿Cómo se construye el interior de la casa? El propósito, que se ha vuelto un campo de batalla. El interior de la casa excluye al joven, a la joven. El interior de la casa provoca la violencia sobre la mujer. El interior de la casa, del apartamento, es condensado, un espacio más de la violencia cotidiana de nuestra ciudad. ¿Cómo en medio de eso construimos la primera generación de la paz de la historia de Colombia en la ciudad de Bogotá? Y ahí nos ponemos. Y obviamente aquí no vamos a decir cómo. Obviamente esta es una inmensa discusión política, pública, porque política es lo público, política es lo sinónimo de lo público. Si no hay discusión pública, no hay política, pero si hay política es porque hay discusión pública, que es la esencia misma de la democracia. Luego el Consejo Distrital aquí tendría ámbitos complejos, enormes, ambiciosos, profundos de trabajo. ¿Cómo construimos la primera generación de la solidaridad en la ciudad de Bogotá? Dado que todas las demás fueron fruto de la violencia. Hay una película que se llama V de Venganza, que está en español, no de décadas, que es el nombre real de la película. Es donde saca la primera máscara que ahora se volvió famosa de los anónimos. La película tiene un mensaje, la máscara se volvió famosa pero no tanto la película hay que verla. Porque la película muestra, o finalmente tiene un mensaje, para no describirla, y es que el protagonista que produce algo que sería calificado de terrorismo, ¿cierto? Hoy es que vuela un poco de indicaciones del poder tiránico que se simula en la película, que es un poder londinense, porque es en Londres donde se establece. Entonces, él produce un hecho que derrumba el poder tiránico. Pero el mensaje central es: derrumbado el poder tiránico no es para ser reemplazado, dice él, por nosotros, los que participamos de la lucha. El mensaje de Vendetta, y por eso se llama así Vendetta, es que finalmente esa violencia que él ejerce da paso a un proceso de paz, a una paz,
de multitudes que se esconden detrás de las marcas anónimas. Son anónimos, pero es la generación de los. Es decir, en cierta forma, resolver el problema de la violencia es abrirle la puerta a quienes pueden construir una paz, que es esa multitud anónima que quizás nunca quiso ni estuvo del lado de la violencia. A esa juventud que llega, sana de la historia pasada, sin olvidarla obviamente, sin dejar de estudiarla, sin dejar de mirar atrás, porque es la historia de su país, pero que llega sana para poder construir un nuevo país, un nuevo tipo de poder, un nuevo tipo de mirar las cosas, como no las podemos mirar quizás quienes, por razones de la historia, pues estuvimos en la generación de la violencia. Nosotros somos como esa ave del protagonista de la película Vendetta, metidos en una lucha contra la tiranía. Finalmente, nuestro acto final de la acción política es poder garantizar que quienes no estuvieron allí, es decir, esa nueva generación, pueda entrar al poder y cambiar la historia de su propio país. Es decir, nuestra gran responsabilidad es abrirle la puerta a la generación de la paz para que asuma el poder y para que no repita lo que las generaciones de 100 años de soledad hicieron. Esa es la segunda oportunidad que tenemos. Segunda oportunidad que no podemos dejar perder. Por eso no podemos dejarnos acobardar por quienes hoy quieren que se siga asimilando el nombre de la paz al terrorismo o a la violencia. Hoy más que nunca tenemos que demostrar que quienes no queremos que las armas diriman en la historia de Colombia somos quizás más valientes, no en el sentido machista, sino en el sentido histórico. Somos capaces de cambiar la historia. Y esta es la principal responsabilidad de nuestra generación: cambiar la historia de violencia de Colombia, sacar a Colombia de la guerra y construir, destruir una guerra y construir una generación de paz. Y esa generación de paz se construye todos los días, con hechos de paz, desde la casa, desde el interior íntimo de una casa, hasta la gran plaza pública, la gran movilización, el gran 9 de abril, los muchísimos 9 de abril que tendremos que hacer pacíficos y alegres y multitudinarios para que precisamente se pueda cambiar la historia de Colombia, para que precisamente una generación de paz pueda coger las riendas de esta nación y dejar a las generaciones que hicimos la violencia ojalá pasado ilustre y digno, pero entonces, señores y señoras, muchachas y muchachos del Consejo Distrital de Paz, en conformación, esperaremos, lo primero que esperaremos de ustedes es la reforma del decreto para adaptarlo a la nueva realidad bogotana, los procesos que habrá que agenciar para completar un Consejo Distrital poderoso en la ciudad, expresivo de la ciudad de Bogotá. Tienen ustedes un enorme reto, un gran trabajo. Ayúdenos a construir la generación de la paz. Gracias.